Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Florencia Carbone, yo soy médica asesora del laboratorio ELEA y esta noche vamos a lanzar un medicamento nuevo para la cesación tabáquica y para eso tenemos de invitada a la doctora Cristina Gaitán, médica neumonóloga. Ella es además la coordinadora de la sección de tabaco de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Los saludo a todos los colegas que sé que están de distintos puntos del país. Y antes que nada quiero avisar que traté de hacer una charla que sea abarcativa. Pido disculpas a los especialistas porque por ahí algún concepto es bastante básico, pero sabemos que además de los colegas dedicados a cesación, también tenemos otros que quizá no están tan duchos, así que vamos a tratar de hablar un poquito para todos. Bueno, muchas gracias, Cristina. La verdad que este es un lanzamiento que tiene un aspecto muy especial, porque se trata de un medicamento para una adicción. Nosotros como médicos, la verdad que sabemos que la complejidad que tiene este tipo de problemática y sobre todo estamos hablando de la adicción a la nicotina en un mercado en el cual tenemos pocas opciones. Por lo cual tiene un interés extra para nosotros como laboratorio y, bueno, y como médica en particular. Así que quería preguntarte, para arrancar, ¿cómo viene el tema del tabaco en Argentina y en el mundo? ¿Cómo viene la prevalencia? Muy bien, vamos a empezar entonces contando un poquito de la epidemiología y vamos a hacer hincapié en que sigue siendo la primera causa, la causa que por ende es evitable de mortalidad y que en el mundo causa unos 8 millones de muertes al año, de los cuales 1.200.000 son fumadores pasivos, o sea que nunca fumaron. Y la OMS declara que hay un 40% de niños a nivel mundial que todavía están respirando humo de tabaco en sus hogares. Y tenemos una tasa de prevalencia promedio de 10,3 en el mundo. Y esto que es un flagelo que crece y crece, que es lo del cigarrillo electrónico, y ya se calcula la OMS que hay 100 millones de personas en el mundo que lo usan. Por supuesto, lamentablemente, como sabemos, apuntando a dónde, a niños, adolescentes y a los más jóvenes. En nuestro país, hoy tenemos una prevalencia de tabaquismo de aproximadamente un 22%. Recordemos que históricamente teníamos un 35%. Esto, claro, ¿por qué bajó esto? Bueno, por tanto, remar y explicar y concientizar e informar, se logró este descenso. Pero mientras nosotros trabajábamos para esto, la industria tabacalera trabajó de otra manera. Entonces, este 22% que conseguimos todavía nos da unos 44.700 muertes, que es un 13% de todas las muertes. Tenemos unos 6.000 muertos de tabaquismo pasivo, pero ¿qué pasa? Aumenta el vapeo. Con distintas cifras de acuerdo a qué tomemos, con un 7% para el país, de acuerdo a un registro latinoamericano, un 8,9% en capital, si vemos algunas encuestas, si vemos encuestas del CIDE o del Cedronar, hablan de un consumo de un 20-25% en los últimos 30 días. Así que sea uno u otro, es una gran alerta epidemiológica que realmente preocupa y mucho. Y hay que insistir en que la nicotina es sumamente adictiva y que el tabaquismo nos va a traer distintas enfermedades, especialmente, obviamente, siempre hablamos más de lo cardiovascular, respiratorio, cáncer, que dista de ser lo único, porque sabemos que todo el organismo va a estar afectado. Pero algo que quiero dejar muy claro en esta charla antes de empezar, que este concepto que ha querido imponer la industria tabacalera de disminución de riesgo, no lo vamos a aceptar. No hay ningún nivel de consumo de tabaco
que sea seguro para la salud. Así como antes peleábamos cuando se decía, bueno, 1 o 2 cigarrillitos no es nada. No, sí es, con uno solo duplicás el riesgo de infarto. Bueno, acá no me vengan con que a lo mejor tiene un poquito menos de este otro metal, cuando tiene un montón de cosas y ningún nivel es seguro. Así que bueno, volvemos a explicar de los daños en todo el organismo, que no vamos a entrar porque son conocidos por todos, pero sí un poquito hacer hincapié en lo que pasa con los adolescentes y niños con el vapeo, que lo peor, ¿dónde ocurre? En el cerebro, porque recuerden que el cerebro va madurando de atrás hacia adelante. Y en los adolescentes, en los niños, hasta los 25 años está madurando, está creciendo. Y las áreas más comprometidas son las áreas del aprendizaje, del entendimiento. Por eso son chicos que van a tener problemas de irritabilidad, de insomnio y de alteraciones en la hora del colegio, de poder aprender. Realmente más que problemático. Y bueno, entonces, haciendo un resumen, ¿cómo nos va a enfermar el tabaco o el vapeo, el mal llamado vapeo? Ya sea por el consumo directo, en la segunda mano, por fumador pasivo, el humo de tercera mano, que no es patrimonio solo de el cigarrillo, sino que también sabemos que todos los metales pesados, todos los cancerígenos, quedan retenidos igual que pasaba con el o que pasa con el cigarrillo, y queda entonces en las cortinas, en las alfombras, en la ropa. Y por más que se vaya el olor, por más que ventilemos, por más que pongamos perfume, esto no desaparece por lo menos por 15 días. Hipotéticamente hablamos del humo de cuarta mano, que es la gran problemática que tenemos hoy en día de la contaminación ambiental, de cómo esos filtros que se desechan alegremente y que después por los vientos y la lluvia llegan a los ríos, a los mares, a los océanos, contaminan con todo el contenido más los microplásticos que contienen. Y además ahora se agrega la basura informática junto con todas las descartables de los cigarrillos y también de las baterías. Y ahora hablamos hipotéticamente también de un humo de quinta mano. ¿Por qué? Porque también se agrega un problema que antes no teníamos, y que son las quemaduras por las explosiones de las baterías. Así que bueno. Cristina, y te hago una pregunta. Respecto a la adicción, porque uno a veces se siente tentado de empezar un tratamiento para la adicción a la nicotina dando un medicamento solamente. Contanos un poco cuál es la complejidad de la adicción al tabaco. Bien, perfecto. Tengamos que tener en cuenta y recordar que el fumar responde a una triple adicción. O sea, por un lado tenemos la adicción física, que es la que va a estar el paciente desesperado, necesidad de fumar, y que es donde más va a actuar la medicación, haciendo un papel fundamental. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos a dar la medicación sin tener en cuenta todos los otros factores, es muy probable que la medicación no sea lo efectiva que tiene que ser, es más, que quizá pierda el valor que realmente tiene. La adicción física es una, pero la psicológica y la social son tan importantes una como la otra. Si nosotros recordamos qué pasa con ese fumador que está tranquilamente sentado en una butaca, en un teatro, en un cine o en una sobremesa, y desesperadamente se va, sale y se enoja la familia. ¿Por qué te fuiste? ¿No ves que es un vicio? ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa? Tiene refuerzos negativos. Fuma por refuerzo negativo. Fuma porque está desesperado, porque su cerebro le pide, porque tiene deprivación de nicotina. Eso es bien la adicción física de refuerzo negativo. Pero también está el refuerzo positivo, el que te dice, no tengo problema, pero ¿sabes qué?
quiero fumar porque me gusta. Tuve un día terrible y me lo merezco para relajarme y veo el humito y me junto con mis amigos y con el humo pienso cosas, imagino. Y ni te cuento si además el humito tiene color y sabor, ¿no? Entonces, bueno, eso es refuerzo positivo. Entonces, por un lado o por el otro, te va a convertir en una marioneta y esto de ser libre por fumar realmente es totalmente lo contrario. Pero si no tenemos en cuenta todos estos factores y cómo tenemos que entender y sostener y darle tips y aconsejar y entender lo que le está pasando al paciente y solamente le damos la medicación, vamos a ir al fracaso. Cristina, y entonces entiendo que hay distintas maneras, digamos, de intervenir cuando se acerca un paciente a pedirnos, bueno, nosotros insistimos bastante en que empiece a pensar en la idea de dejar. ¿Cuáles son las intervenciones y cuál es la eficacia de esas intervenciones según la complejidad, digamos? ¿Y a cuál deberíamos aspirar nosotros como médicos en nuestro consultorio? ¿Cuál es la que tiene más evidencia? Bueno, nosotros siempre decimos que el tabaquismo es un traje a medida. Entonces, nosotros cuando recibimos un paciente, lo primero que hacemos es hacer una muy buena historia clínica. Entonces, nosotros tenemos que saber cuánto fuma, cuánto por día, por qué fuma, desde cuándo, si tiene intentos previos de haber querido dejar, si ha podido, no ha podido. Hay toda una serie de preguntas y de test que nosotros hacemos. El Fagerström para ver el grado de adicción física, el Richmond, por ejemplo, para ver la motivación. Nosotros, de acuerdo a cómo veamos ese paciente, vemos en qué fase de prochasca está. El precontemplador es el que no quiere ni oír hablar, el contemplador el que te escucha pero no puedo, después viene la preparación y nosotros lo vamos conduciendo para llegar a esa fase de acción que tiene que estar convencido de que quiere hacerlo y para eso hay que irlo acompañando y aun cuando el paciente ya deja de fumar, nunca pensar que ya está. Ahí nosotros lo acompañamos y es toda la fase de mantenimiento que por lo menos dura 6 meses, manteniendo la medicación el tiempo que consideremos necesario, pero siempre el acompañamiento, el llamado telefónico o el mensajito no tienen que faltar. Y lo que es importante es recordar esta pirámide famosa que sabemos que hay un porcentaje de pacientes que pueden dejar de fumar solos, ¿sí? Dicen, bueno, sí, yo me concienticé, la verdad, fui un estúpido que yo, tiro los cigarrillos, dejo, ¿existe? Sí. Si nosotros a eso, que tienen una muy buena voluntad, una buena motivación, le damos un material de autoayuda, le hablamos de los beneficios, nosotros siempre hablamos de los beneficios. Nunca vamos a machacar en no ve lo mal que te hace. Todos los fumadores saben que es malo. Y en el fondo quizá todos quieren dejar de fumar. No todos pueden. Pero nosotros los tenemos que ayudar y siempre desde lo positivo. Entonces, lo que le podamos dar de información va a ser realmente muy útil. Muy útil. ¿Y cuándo es más útil? Cuando está centrado en la patología. O sea, si yo estoy tratando un cardíaco y le doy cómo va a mejorar su circulación y que va a disminuir la posibilidad de un nuevo infarto, lo va a leer con más entusiasmo que si le hablo de diabetes y viceversa. Y lo que no puede faltar nunca es el consejo breve, que esto, sobre todo para quienes no están en un nivel de especialistas, sino que están en la trinchera, en un hospital general, en la guardia, en un centro periférico. El consejo breve, que lleva no más de 2-3 minutos y que no puede faltar nunca. Y ese consejo tiene que ser claro, conciso, contundente, que el paciente entienda lo bien que le va a hacer todo el beneficio y cómo nosotros lo podemos ayudar. Y cuando, por lo que venga por la presión, venga por la diabetes, por la uña encarnada, como digo yo, por lo que sea,
hay que averiguar y darle el consejo. Y como va a volver para las consultas, uno vuelve sobre eso. Entonces, ese consejo se transforma en una intervención breve con mayor éxito y nos queda en la punta de la pirámide los pacientes más complejos que realmente necesitan una atención especializada, seguramente por un equipo de profesionales especializados en cesación. Y esto es una gran herramienta que la ponemos a disposición de todos. Esta es la app que nosotros diseñamos desde la Comisión de Tabaco de la MR, que la pueden bajar libremente, gratuitamente, así se llama Un Gran Día, y tienen muchísimos tips para ayudar al fumador, a ayudarlo a dejar, para sostenerlo en el proceso. Tienen mucha información científica para que se asesore y también tiene link para comunicarse con profesionales en el caso que considere que lo necesita. Bueno, esto es espectacular. Sabes que yo me la bajé cuando la conocí y además te va contando si dejaste de fumar, cuánto te has ahorrado, que ese es un tema que siempre suma un montón y sobre todo en Argentina. La verdad que es muy linda, además es agradable y es fácil de usar, así que bueno, la recomendamos para que como profesional también tenerla y entender de qué va para poder contárselo también al paciente, ¿no? Claro, está buenísima que los profesionales la conozcan para poderla recomendar. Y después lo que decís de cuánto ahorra es muy útil porque en general el paciente lo primero que pone después es el precio. Claro. Pero la medicación es cara. La verdad que no. Haga la cuenta de lo que viene gastando, pongan una latita lo que va ahorrando y va a ver que le va a alcanzar para mucho más que para comprar una caja de remedio. Se va a poder comprar un montón de cosas, claro, buenas. Excelente. ¿Y qué es lo que tenemos hasta ahora, Cristina? Porque la verdad que supimos tener algo más y ahora, bueno, sé que nuestras herramientas son bastante escuetas. Contanos un poco de qué tenemos hoy en día para usar y después contaremos lo que se viene. Bueno, estamos bastante limitados, o estábamos bastante limitados, siempre con lo nicotínico a disposición. Por supuesto, los parches que sabemos que van a estar brindando nicotina más o menos en forma pareja durante las 24 horas. Y después tenemos la forma de chicles, caramelos o spray que responden más a un craving, a una necesidad de fumar como para contener al paciente en los momentos más críticos. Y entre lo no nicotínico, bueno, tenemos bupropión, y teníamos vareniclina. La vareniclina realmente nos resultó tan maravillosa porque era una droga fantástica que nos ha dado muchísimas satisfacciones con pocos efectos indeseables y perfectamente manejables, y que yo creo que era tan buena que por eso la desaparecieron. La explicación de por qué fue que encontraron restos de nitrosamina en una partida. Pensábamos que iban a sacar una partida, pero bueno, desapareció del mercado y nos quedamos solo con bupropión y métodos nicotínicos. Y la verdad que hace mucho tiempo que veníamos escuchando de otra droga y teníamos una sana envidia de que nosotros algún día la pudiéramos tener y bueno, y acá llegó el día. Acá estamos. Llegó el día. Bueno, quería preguntarte, porque la verdad que es una droga que si nos ponemos a estudiar, o bueno, a mí me pasó, yo no me dedico a cesación tabáquica, por lo cual realmente me tuve que poner a estudiar, y lo que me llamó la atención es que es una droga que tiene muchísimos años ya, incluso se comercializa hace muchísimos años. Entonces mi pregunta es, ¿por qué recién ahora, o hace relativamente poco en todo lo que es el mundo occidental, la estamos conociendo? Claro, porque es una droga que se viene usando hace muchísimos años, allá por el 1800 se descubrió. ¿Y qué pasó? Los soldados en la guerra comían estas hojas, fumaban en las hojas, las usaban porque veían que les calmaba el tema de no poder fumar, del craving. En realidad,
es un alcaloide natural de la famosa lluvia de oro. Y entonces se empezó a descubrir que tenía propiedades, se empezó a utilizar y precisamente en el 60 en Bulgaria fue donde se lanza y en Europa del Este se viene usando desde entonces con mucho éxito y a partir de ahí empezó a difundirse y en Europa, en España hace muchos años que está. Incluso está para la seguridad social, o sea, la están usando con muy buen perfil de seguridad y con mucho éxito ya desde hace tiempo. Por eso, con nuestros amigos españoles tabacólogos, siempre nos intercambiábamos información y nos sentíamos celosos de que acá no la tuviéramos. Esa es la realidad. Ya no más. Y contanos entonces, Cristina, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Es el mismo mecanismo de acción de la vareniclina? ¿Cómo funciona? Claro, es un agonista parcial, como era la vareniclina, exactamente. Se produce a nivel del núcleo cumbens, el fenómeno de satisfacción, y lo que va a hacer es que estimula los receptores. Entonces, de esa manera va a disminuir los síntomas de abstinencia y genera una actividad dopaminérgica, pero no en exceso, controlada, menos que la nicotina. Y además compite por los receptores nicotínicos con la nicotina y como tiene mayor afinidad, los bloquea. Entonces, ahí está el efecto agonista y antagonista de alguna manera, dando satisfacción, pero no en exceso, y de a poquito va desensibilizando los receptores. Excelente, o sea que es un mecanismo que ya conocíamos y que bueno, que sabemos que es eficaz. Es eficaz y tiene mayor todavía afinidad que la vareniclina. Excelente. En cuanto a la farmacocinética, podemos decir que tiene una absorción rápida con un pico plasmático a la hora o a las 4 horas, que tiene una distribución amplia, por supuesto, pasa barrera hematoencefálica, si no, no podría llegar, obviamente. El metabolismo es hepático y la eliminación es renal, con una vida media de 4.8. Por lo tanto, lo único que vamos a tener en cuenta es si hubiera una insuficiencia renal importante, severa, o una insuficiencia hepática severa, veremos de ajustar la dosis o en qué caso podría estar contraindicada. Pero en general se ajusta la dosis. Excelente. Bueno. ¿Querés contarnos vos que han recopilado estos artículos muy importantes, estos trabajos que nos hablan un poquito de la seguridad y la comparación con el placebo y con la vareniclina? Bárbaro. Bueno, uno de los estudios primeros que fueron publicados, es de West del 2011, que fue publicado en el New England, por eso fue quizás de los primeros que nos traen al occidente esta molécula. Fue un estudio contra placebo, randomizado, fue monocéntrico este estudio, y lo que demostró fue a los 12 meses que tenían las personas que usaban citiciniclina una abstinencia 3,5 veces mayor que aquellos que habían usado placebo, con una P significativa y con un riesgo relativo que iba entre el 2,25 al 3,29, con un número necesario a tratar de 15, por lo cual realmente, es de esos medicamentos que uno quiere tener disponible. Por otro lado, muy importante que los pacientes, el 77% de los pacientes reportaron estar satisfechos con el tratamiento, los que les había tocado el medicamento, y que la tasa de discontinuación era similar a la tasa de discontinuación del placebo, por lo cual no había habido ningún efecto adverso lo suficientemente importante como para aumentar la tasa de discontinuación. Por lo cual, ahí ya teníamos nuestro primer guiño en el New England 2011. Y después hay un nuevo estudio, de nuevo en el New England de 2014. Este es un estudio de Natalie Walker,
en el cual también hacen un estudio randomizado, doble ciego, en este caso no es contra placebo, sino contra la terapia de reemplazo nicotínico. Se utilizaban tanto parches como las opciones bioral para el tratamiento del craving. Y también demostró una superioridad del 1.4, es decir, que las personas podían disminuir su cesación, mejor dicho, aumentaban la cesación tabáquica en 1,5 veces. Y además retrasaba la recaída respecto a las personas que usaban la terapia de reemplazo nicotínico, y también con un NNT también muy interesante de 18. Sí. Así que, bueno, la verdad que este fue un estudio también muy, muy esperado. Importante. Y respecto a vareniclina, no hay estudios cabeza a cabeza, o mejor dicho, los que hay son bastante pequeños, de N chiquitos. Hay un estudio maorí en el cual esa población es un estudio de no inferioridad que les había ido muy bien. Entonces lo que les traje es una revisión de la Cochrane, esta es de Livingstone de 2023, en la cual concluye que solamente compara aquí vareniclina contra citiciniclina, o bueno, las compara, y concluye que tienen una eficacia similar, con menos náuseas y sueños anormales, que después vamos a explicar un poco eso por qué, y con un perfil favorable de seguridad, que eso siempre es algo que, por supuesto, nos preocupa en un paciente de estas características. Así que, bueno, eso es un poco los estudios primeros y la evidencia que tenemos respecto a citiciniclina en este momento. ¿Qué nos puedes contar de la posología? Que esto te lo dejo a vos, que sos la experta y sabés a qué cosas nos enfrentamos. Ponele. Acá nos vamos a enfrentar todos juntos porque vamos a hacer la experiencia. Pero bueno, la mayoría de los trabajos o toda la experiencia que tenemos es con esta posología tradicional, digamos, que es a dosis decreciente, que entonces le vamos a decir al paciente que tome un comprimido cada 2 horas los primeros días, después va disminuyendo a cada 2 horas y media, después va disminuyendo cada 3 horas, así hasta que llega a 2 comprimidos por día. Siempre entre el tercer y el quinto día es lo que se estipula que el paciente debe dejar de fumar, como que hay que establecer el día D. Esto se continúa entonces con estos 1 o 2 comprimidos durante los 25 días. Esto es lo tradicional, ¿no es cierto? 25 días a dosis decreciente y dejando de fumar entre el tercer y quinto día, máximo quinto día. Es algo engorroso, pero bueno, esto es como está pautado. Así tiene el paciente en el prospecto. Si querés mostrar las cajitas, así viene la medicación. Y trae, una especie de estuche como de los anticonceptivos. Claro. Que uno puede poner el blister acá y después puede ir tachando por qué día va y va tachando si ya tomó la dosis de ese día. Así que, bueno, por lo menos hay buenas herramientas como para que el paciente no se olvide. Claro, y después se pondrá la alarma también, y bueno, todas esas cosas, tecnologías que se pueden agregar. Hay una opción que también hemos tenido en cuenta y estamos teniendo en cuenta, que es la de tomar 2 comprimidos 3 veces por día, o sea, 2 comprimidos cada 8 horas. Y tenemos para eso los estudios ORCA. ORCA 2 y ORCA 3 son nuevos ensayos clínicos de fase 3, multicéntricos, doble ciego, y que están controlados con placebo. La verdad es que evaluaron la eficacia del fármaco aplicado de esta manera que les digo, y con esquemas de 6 y de 12 semanas. Los resultados fueron una abstinencia completa de un 30% cuando se hicieron entre semana 9 y 12 versus un 21% con el esquema más acortado, como dijimos.
12 semanas es superior a 6 semanas y no hubo problemas de tolerabilidad. ¿Mm? Esto es lo que nosotros un poco nos hacía ruido cuando discutimos, que nos parece muy poco los 25 días. O sea, como decimos siempre nosotros, cuando en general los pacientes tienen más años de fumadores que de no fumador. Entonces también es difícil pensar, por muy buena que sea una medicación, que con un mes se le terminó el problema. La verdad es que estamos convencidos que lo mismo que parece que arrojan estos estudios, que lo ideal es prolongarlo, ¿no? A 12 semanas. Después tenemos este importante estudio, este otro ORCA, que es un estudio de fase 2, pero para cigarrillos electrónicos, porque también estamos, como dijimos, con este problema. También nos llegan pacientes que son fumadores de cigarrillos electrónicos o fumadores duales. Bueno, justamente se estudió cómo rendían esta población haciendo 3 miligramos 3 veces por día durante 12 semanas. Y lo que se puede decir que duplicó la abstinencia frente a placebo y se los midió con monóxido de carbono. Y la FDA en el 24 designó a la droga como una terapia innovadora. Está en marcha el otro ORCA, el B2, que es el que estamos esperando para resultados definitivos. Y estaba pensando en respecto a esto, Cristina, que hay varias guías que ya digamos, sumaron a citiciniclina en sus recomendaciones, como la guía de la Organización Mundial de la Salud, las guías NICE, las guías CEPAR, por lo cual ya empiezan a tener, más allá de los estudios que mostramos, tenemos evidencia que evidentemente vienen viendo las sociedades antes que nosotros, o que yo por lo menos, así que bueno, tiene aval ya a nivel mundial del uso de citiciniclina. Pero totalmente, totalmente. Y además nosotros, si bien no tenemos experiencia, sí la tenemos con vareniclina, entonces realmente eso nos da un plus de seguridad porque es una forma de actuar igual y superadora porque tiene menor efecto indeseable. Entonces, bueno, esto es lo que nos ayuda a movernos con más seguridad, además de lo que nos cuentan y lo que la evidencia da, ¿no? Perfecto. Y la otra cuestión es la pregunta del retratamiento, o sea, si esta droga sirve solo para pacientes vírgenes de tratamiento o para el fracaso o para pacientes que tienen que hacer retratamiento. Estamos en la misma. Miramos la experiencia ajena y pensamos lo que hicimos con la vareniclina. Sí, y entonces está pautado de esta manera, como que se puede repetir hasta 3 veces el ciclo y que sería ideal dejar intervalos de 2 a 3 meses entre cada uno. Y esto volvemos al traje a medida. Claro. Veremos qué paciente tenemos enfrente, qué necesidad, qué riesgo, qué costo-beneficio va a tener cada uno, pero claramente se puede usar tanto en un tipo de pacientes como en el otro. Bárbaro. Y como decíamos, los efectos adversos son muchos menos que todo lo esperado. Los efectos gastrointestinales, quiero hacer hincapié en que nunca son necesarios tener que dejar la medicación. Primero, como la citiciniclina tiene menor afinidad por los receptores 5-HT3A que la vareniclina, hace que tenga la vareniclina una alta potencia y la otra, la citiciniclina, es baja o nula. Entonces, el canal iónico que activa la vareniclina no ocurre con la citiciniclina. Por lo tanto, esto hace que, si bien tienen un mecanismo similar, este famoso mecanismo hace que tenga menos trastornos gastrointestinales. Las náuseas, los vómitos, la boca seca, todo es bajo. Y lo que hay que explicarle al paciente es que
cuando se levanta a desayunar, tiene que tomarse su momento, tiene que sentarse tranquilo, 5 o 10 minutitos antes que se levante, que tome la medicación, que coma, y de esa manera disminuyen notablemente los efectos indeseables. Si se levanta, come, sale corriendo, sube al colectivo, se va a marear, pero se resuelve así. Y después los sueños vívidos, cefalea y demás son realmente poco frecuentes y esporádicos. Sí tenemos que tener cuidado, y ya lo mencioné, ¿no es cierto?, con la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal y las arritmias, sobre todo si tienen un evento cardiológico de menos de 24 semanas. Y sí está prohibido en embarazo y lactancia en menores de 18 años, sobre todo porque no hay ningún tipo de estudios ni de referencias al respecto. ¿Mm? Bien. Bueno, y acá te voy a preguntar, Cristina, porque nos estuvimos viendo y ya seguramente varios de ustedes obtuvieron o les ha llegado el documento de posición que han hecho muchos expertos en tabaco, entre los que estás incluida, y me gustaría que nos cuentes un poco de qué habla, de qué se trata y cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen. Bueno, fue una idea fantástica donde nos reunimos unos cuantos colegas que nos dedicamos a hacer cesación tabáquica y que representamos a nuestras organizaciones científicas. Y bueno, discutimos un montón de preguntas prehechas con respecto a la experiencia que hay ajena, a lo que dice la bibliografía y a nuestra experiencia clínica, fundamentalmente con vareniclina por autonomancia. Y entonces elaboramos las respuestas, hubo una coordinación y se sacaron las conclusiones de lo que habíamos dicho. Entonces, cuando hubo un acuerdo de un 75% de todos nosotros en las respuestas, decimos que surgió eso como una recomendación fuerte. Cuando el acuerdo fue entre un 60 y un 74%, un acuerdo mayoritario. Y si no había consenso, fue menos del 60%. No existió eso, porque en realidad todos trabajamos de una manera muy, muy pareja y tenemos una forma de pensar muy, muy parejita también. Así que en general todo fue Fue consenso, bastante consenso. Bien. buen consenso. Lo que hay que aclarar es que este documento que nosotros presentamos y que estamos discutiendo es un consenso. Es opinión de expertos basado, como dijimos, en lo científico, todo, pero no es una guía, porque para ser una guía tendría que tener una metodología GRADE. Es un consenso. Y bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué quedó de esto? Como recomendación fuerte dijimos que conveníamos en que la ceteciniclina tiene que estar incorporado como fármaco de primera línea. No cabe duda. Que está indicada para un primer intento de tratamiento como para las recaídas. Que los efectos adversos más comunes de ninguna manera son una barrera para su uso o para pensar en discontinuar. Que el esquema posológico preferido por la mayoría de nosotros fue el de 3 miligramos cada 8 horas. Y que también como acuerdo como recomendación fuerte es que preferimos las 12 semanas de tratamiento. Luego, las últimas dos preguntas fueron como acuerdo mayoritario, que es ¿qué hacemos con la terapia combinada? Es decir, preferentemente vamos a utilizar la droga esta sola, pero porque falta información. Pero todos sabemos que tenemos pacientes severos, que hay que combinar medicación y que así como lo hacíamos con la vareniclina, seguramente lo vamos a hacer con la citiciniclina. Así que la terapia combinada fue un acuerdo mayoritario. Y lo mismo con los fumadores de cigarrillos electrónicos. Falta evidencia, falta contundencia, pero como opción off-level, ¿qué vamos a hacer? Usarla. Acuerdo mayoritario.
Excelente, bueno, gracias. Em, Entiendo que esto además tenía que ver con una necesidad en Argentina porque no había una recomendación en las guías nacionales y bueno, la verdad que nos ayuda mucho al resto de los médicos que no nos dedicamos por ahí habitualmente a esto para entender un poco mejor qué es lo que piensan ustedes los que se dedican a esto habitualmente. Así que creo que bueno, va a tener una utilidad enorme. Esperemos que así sea. Sí. Y bueno, y vamos a ir entonces concluyendo, si les parece, de todo lo que vinimos conversando con Cristina, lo que les queríamos, bueno, resumir es que la citiciniclina entonces tiene un mecanismo de acción que es comprobado, que ya muchos, los que han podido trabajar también con este tipo de medicamentos, lo conocen y con muy buena eficacia. Que los estudios más recientes avalan su eficacia también en estas nuevas dosis que estuvo comentando Cristina. Recuerden que el prospecto de Tinair tiene un esquema tradicional porque es el esquema que por el momento tiene la aprobación en EMA. Todavía no está en FDA y seguramente en FDA ya salga con la nueva posología. Pero bueno, estos son estudios nuevos de 2023, 2024, que lo que nos permiten pensar es que este esquema simplificado respecto a que es más sencillo, que son 3 tomas diarias y que es extendido en el tiempo, tiene una mayor eficacia y obviamente una mayor adherencia. Por otro lado, la seguridad. En este sentido, el hecho de que sea un medicamento que ya tiene tantos años de uso nos da esa tranquilidad que no hay reportes serios asociados a la droga. Por otro lado, la recomendación de expertos que comentábamos recién, que esto es muy importante porque si nosotros buscamos en la guía argentina no teníamos datos respecto a recomendaciones de citiciniclina. Y por último, que una de las cosas más importantes, creo yo, es que debemos pensarlo como un tratamiento integral, no utilizar la droga pensando que eso va a ser suficiente, sino que la persona va a necesitar esta contención que tiene que ver con la adicción y con las esferas psicológicas y emocionales de la persona. Así que bueno, estas son las conclusiones, creo que fuimos abordando todos los temas y ahora dejamos entonces abierto el espacio para que nos vayan mandando las preguntas que tengan. Ahí yo las voy a ir mirando acá. Discúlpenme que vamos a hacer esto. Y mientras tanto te quiero preguntar, Cristina, porque hablamos muchas veces de que no tenemos nuestra evidencia de Argentina, de los pacientes, cómo nos va a ir a nosotros. ¿Qué están haciendo? Yo sé que están trabajando en esto. Sí, así es. Esto fue el puntapié, esto de juntarnos y sacar este documento fue el puntapié para darnos cuenta de que tenemos que tener una experiencia local, una experiencia nuestra. Entonces, lo que estamos haciendo es, bueno, gracias al apoyo de ustedes siempre, va a haber una plataforma para que nosotros, todos los que hacemos cesación, y cada paciente que ingresemos con citiciniclina lo vamos a ir colocando en esta plataforma. Por supuesto, estamos diagramando todos los ítems para rellenar con antecedentes, todo lo que corresponda. Y entonces, en base a eso, vamos a ir teniendo nuestra experiencia de cómo evolucionan los pacientes, qué efectos indeseables pueden tener, si completaron, no completaron. En fin, todo lo que nos pueda interesar y ir sacando conclusiones y poder después hacer un trabajo que también nos han ofrecido el estadístico del laboratorio, que es un apoyo fundamental porque somos médicos nomás. Así que, bueno, vamos a trabajar con la parte, los mismos que nos hacen la app de tabaco. Ellos van a dar todo el soporte técnico para esta plataforma y los datos que vayamos pudiendo recopilar es cómo vamos a ir armando el trabajo
que con la ayuda con el diagrama del estadístico nosotros vamos a ayudar. Así que la idea es que podrá hacerlo durante 6 meses y mantenerlo un año para ver qué pasó con ese paciente a los 6 meses y cuántos al año siguen abstinentes. Bueno, espectacular. Vamos a estar todos deseando verlo eso. Eso va a ser un trabajo de todos. Sí. Y acá tengo ya las primeras preguntas. Una pregunta es de una médica de familia que hace cesación tabáquica y viene de España y pregunta si hay, por un lado, estudios con la terapia combinada junto, digamos, de citiciniclina con bupropión, que entiendo que no tenemos. No. Y hay una preocupación que tiene respecto al aumento de peso. Si eso es algo que ven frecuentemente asociado a la droga o no. El aumento de peso es un problema que a veces, sobre todo en mujeres, que a veces quieren fumar para mantener el peso o tienen miedo de dejar de fumar y aumentar de peso. Y eso el bupropión nos ayuda bastante porque en ese sentido tiene valor. Lo más importante, esto es parte de lo que hablábamos, de lo que yo decía de la terapia integral. Lo primero que hay que explicarle al paciente es que no tiene por qué aumentar de peso indiscriminadamente, porque acá no se trata de reemplazar una adicción por otra. Entonces, esto tiene que ir acompañado de una explicación de cómo tiene que comer, que cuanto tenga una dieta más rica en verduras, frutas, agua, mucha agua, el tabaco es hidrosoluble, entonces hay que lavar el organismo y cuantos menos purinas ponga, menos sensación de saciedad y ganas de fumar por estar pletórico. Entonces hay que ir preparando esto. La gente está acostumbrada por ahí a tener el cenicero al lado de la computadora. Bueno, yo les digo, eso que no va a estar más porque los van a echar, al lado de la computadora ponete fruta cortada, ponete nueces, pasas de uva, hay que saciar la ansiedad oral y gratificarse, pero comete una barrita de chocolate sin azúcar, busca pastillas sin azúcar, hay que ir, y puede aumentar unos kilos, 2 kilos, 3 kilos, porque el organismo se pone sano, pero no que va a aumentar 10, 20 kilos como le echan la culpa porque dejaron de fumar. Eso es porque no cerraron la boca. Y entonces el tema es ese, entender que no hay que reemplazar una adicción por otra. Excelente. Y acá otras preguntas también que nos hacen es respecto a si se pueden indicar a pacientes con psicofármacos y en general a interacciones medicamentosas. No hay ninguna evidencia de que no se pueda. Hablamos de cuáles son las únicas contraindicaciones, que incluso, insisto, que es una contraindicación en menores de 18 porque no hay experiencia, porque creo que tampoco debería ser. Con la vareniclina se había hablado muchísimo de que los pacientes la tomaban y enloquecían y había trastornos psiquiátricos, y eso después se vio que no era tan así y se hicieron muchos estudios, lo mismo que decían que traía problemas cardíacos, así que toda la experiencia que juntamos con vareniclina, que vimos que era segura, que la hemos utilizado en pacientes psiquiátricos sin ningún inconveniente, yo considero que va a ser lo mismo con esta droga. Lo que yo puedo decir es lo que creo y lo que pienso, porque después la experiencia o la evidencia es lo que mostramos, no hay más. Exacto. Y respecto a, preguntan si se puede utilizar sola o sí hay que usarlo con terapia de reemplazo nicotínica. Es otra pregunta. No, es para usar sola. De hecho, los trabajos hablan de citiciniclina sola. Lo que nosotros decimos o hablamos en el consenso es que sabemos que hay pacientes que son demasiado severos, que uno tiene que asociarle medicación o tiene que darle algo para el craving. Entonces es muy probable que le asociemos un método de nicotínico, pero no que tenga que asociarle. La droga per se tiene que andar sola. Perfecto.
Y otra pregunta respecto al día D. Preguntan si tiene que fijarse 5 días antes de iniciarla, como se hacía a veces con otros medicamentos, o si se inicia y luego el quinto día es el día D, que entiendo que es así. Sí, lo que está pautado es así, empezar y que al día 5 tiene que ser el día D. Igual, esto también, por experiencia, uno sabe que no siempre es así. También uno negocia. Y si el paciente es el día 5 y no dejó de fumar, ¿qué hago? ¿Le voy a sacar el remedio? No, voy a seguir insistiendo, voy a seguir levantando la motivación, voy a tratar de que baje la cantidad de cigarrillos y que pronto lo deje. Es decir, como todo, uno pone, tiene que pautar algo, pero después lo vamos adecuando a la realidad del paciente. Siempre hay que acompañar al paciente. Esto es lo que es clarísimo. Claro. Pero lo ideal, o está escrito, 5.º día después de empezar a tomar la medicación. Gracias. Bueno, o sea que es recontra artesanal. Es muy artesanal, es muy artesanal. Sí, totalmente. Acá nos preguntan también que si el paciente usó bupropión, acá la pregunta dice 1 mes y hubo recaída, ¿conviene rotar a Tinair, por ejemplo, o cuánto hay que esperar? Mira, justo tengo un paciente que es, justo te contesto con mi paciente. Tengo un paciente muy difícil, que hace muchos años que lo vengo siguiendo y desaparece, y después había aparecido hace un tiempo vapeando, casi me descompongo. Logré que dejara el cigarrillo electrónico para seguir con el cigarrillo convencional, y hace un tiempo vuelve y me dice, bueno, ahora sí, estoy decidido, dame todo lo que sea para, bueno, todo lo que sea que tenía. Parches, bupropion y chicle. Todo. Va. Bueno, dejó de fumar, pero se sentía mal. Me dice, yo, Cristina, te juro que no voy a fumar más porque ya lo recontra juré y estoy bien. Pero tengo un desazón, me siento mal, no logro tener equilibrio emocional. Voy para arriba, voy para abajo. Estas pastillas me están matando. Día que sale Tiner. Muy bien, le dije. Se suspende el bupropion y hoy mismo empezá con esta medicación 2 cada 8 horas. Y por favor, a las 24 horas te comunicas conmigo, a las 48. A las 24 horas se comunicó encantado. Esto me cambió la vida. Dice, se me fue ese malestar de que estaba arriba, abajo. Bueno, ya lleva completada una caja. Por supuesto, le dije que va a ser 3 meses. Le expliqué las posibilidades y me dijo, pero ni hablar que voy a hacer menos de 3 meses ahora que logré esto. Así que yo no sé si habría que esperar un poco, no, porque vuelvo a repetir que es todo artesanal y no hay ningún manual que te diga tenés que dejarlo tanto tiempo. Yo en este paciente, que por ahora es mi experiencia, fue de un día para otro y sin ningún problema. Bueno, gracias por contarnos esto. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Voy a tratar de ir juntando para no alargarlo mucho. Nos preguntan sobre si se puede utilizar junto con semaglutide, que en realidad no hay evidencia por el momento del uso combinado. No. Uno debería, digamos, podría pensar lo mismo que veníamos hablando, que los mecanismos de acción no tienen en ese sentido ninguna contraindicación. Así que no debería, ¿por qué no? No Sí. debería, ¿por qué no? Pero bueno. Pero bueno, entre que semaglutide es muy nuevo y, Claro. y citiciniclina Uno diría no del sentido común, pero Claro. no podés poner la mano en el fuego o recomendarlo, no sé, Exacto. todo muy nuevo. Sí sabemos que semaglutide, esto aparte, que puede disminuir el deseo de fumar, así que
Por ahí lo pensaron por ese lado, no lo sé. O por ahí pensando en esto del sobrepeso. Seguramente también Claro. esto va a ser muy interesante porque esto va a empezar a discurrir quizás incluso en este estudio de evidencia del mundo real. Claro, Se porque puede ahí hacer vos vas a también. ver qué medicación usa cada uno, si hay Claro, interferencia, y es probable desde ese punto de vista que vos estás diciendo que a lo mejor se potencian y ayuda a la a sensación. disminuir el deseo, sí, Sí. es probable. Después acá preguntan de nuevo con respecto a los eventos cardiovasculares, que dijimos que única contraindicación, una arritmia severa De menos de y 24 eso, meses. de menos de 24 semanas de evolución, ¿no? Sí, De sí, distancia. sí, exacto. Pero por el resto no hay ninguna contraindicación cardiovascular. No hay, al Bien, contrario. bien. Después preguntan de nuevo sobre los vapeadores, si se pueden usar en personas que usan vape, digamos. Es una recomendación mayoritaria. Eh, sí se puede, dijimos que está en marcha el Orca 2, digamos, el B2, el B1 tiene un resultado favorable, falta experiencia, pero lo vamos a usar, claramente. Es un fumador, o sea, ¿qué tiene de diferencia? Si Bien. tiene las mismas porquerías que el cigarrillo y genera la misma adicción a la nicotina, entonces tenemos que tratarlo como un adicto a la nicotina. Claro, Para mí, no, no sé no, diferencia. no hay problema. No. Excelente. Bueno, ahí hay toda una cuestión marketinera de los vapes en los cuales muchos dicen sin nicotina y cuando uno lee tienen un nombre muy farmacológico que dice hidroxi bla, 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 de De nicotina. nicotina. Entonces, bueno, ahí está también en nosotros que ya los hemos descubierto, a Exacto. los de las tabacaleras. Bien. Vamos a ver qué otras cosas, perdón. Acá preguntan respecto a los menores. Dice, teniendo en cuenta que los niños de 11 años ya comienzan a utilizar el vape y probablemente después utilicen cigarrillos o marihuana, ¿qué opinan respecto a qué podríamos hacer? ¿Solo informar respecto al daño? ¿Cómo manejamos a los adolescentes? Esto es un problema muy importante. Nosotros estamos trabajando mucho con folletería, con información. Estamos elaborando material para las escuelas y para los padres. Creo que tenemos que capacitar a padres y a docentes. Además, el tema de los vape es terrible porque el formato es de lo que sea. Entonces parece una lapicera, parece un marcador, parece un pendrive. Entonces esconden en las mochilas y muchas veces los papás ni se enteran. Además no van con olor a cigarrillo. Entonces realmente es muy preocupante. Y no podemos hablar de tratamiento farmacológico porque por arriba de los 18, por debajo de los 18 años no hay nada aprobado. Así que lo que se hace es esto, es educarlo y el tratamiento fundamentalmente desde el punto de vista psicológico. O sea, motivarlo, explicarle, contenerlo y que vaya entendiendo el daño y cómo puede realmente perjudicarse en su vida futura, porque como dijimos, daña el cerebro que está desarrollándose. Pero más que tratamiento de contención y psicológico, y no tenemos por Por ahora eso tenemos que disponible intentar que no inicien, que ¿no? no inician y que se inician, sean detectados rápidamente Claro. antes de que tengan un grado de adicción que sea mucho más difícil de tratar. Y después está el otro problema, que a los líquidos les ponen lo que venga. Claro. Entonces ahí ponen también el cannabis y lo que venga. Bueno, así fue en su momento el problema del Evali, ¿no es cierto? Bueno, Claro. sí. Y acá vamos a ir, perdón, terminando, estamos tratando de unir todas las preguntas posibles. Un médico pregunta si cuando usamos el esquema simplificado y extendido de 3 miligramos cada 8 horas, se utiliza las 12 semanas y después tenemos que suspender totalmente o hay que ir descendiendo de a poco. No. Si haces el tradicional de 25 días, teóricamente terminás los 25 días y dejás. Cosa que
nos da temor. Y si hacemos 12 semanas, se termina. Lo que no se termina es la contención del paciente. En la fase de mantenimiento de cualquier tratamiento de tabaquismo son 6 meses. Entonces, no le sacás la medicación, pero seguís con los mensajes, los controles y ver si tiene algún episodio de recaída o algún traspié que uno tenga que ir a sostener o a dar alguna ayuda nuevamente. Bueno, y acá preguntan el precio también, que son 90.000 pesos, eso sin descuentos, hay recetario solidario y también ha entrado en muchas obras sociales, así que, y van a seguir ingresando, así que tengan, bueno, estén atentos, pero seguramente que va a ser un costo que parece muy lógico en contexto del gasto de lo que es el cigarrillo. Está en OSDE también. Y está en OSDE, sí. Preguntan también, lo último que ya les voy a contestar, si el paciente tiene que haber dejado de fumar para empezar citiciniclina. No, como decía recién Cristina, se pauta una fecha, un momento en el cual el paciente estaría dispuesto a dejar de fumar, se inicia el tratamiento y, como dijiste vos, si el paciente igual siguió fumando, no lo vamos a decir entonces se acabó y no vamos a hacer más, sino que al contrario, siempre la idea es acompañar, sostener y bueno, y lograr que en algún momento sí finalmente deje de fumar, pero bueno, la verdad que creo que nos tenemos que llevar esto de que es muy artesanal. Es artesanal y hay que contenerlo. Por supuesto, hay que poner límite. Tampoco va a decir, bueno, sí, y bueno, siguió 1 mes, 2 meses, no. Pero bueno, si no es no es el día 5, pero es el 7, bueno, ahí vamos a decir, uno tiene una elasticidad siempre y cuando el paciente entienda que esa elasticidad tiene un fin, claro, ¿no? Porque si no, se desvirtúa. Pero a veces no se puede ser tan rígido y en esto artesanal sabemos que tenemos que acompañarlo y a veces, bueno, entender al paciente y tratar de adaptar el esquema rígido con algo un poquitito más flexible. Excelente. Bueno, y por lo último que quería hablar, porque nos preguntaron varias veces sobre los medicamentos psiquiátricos, que creo que tenemos que pensar mucho en el trabajo multidisciplinario, ¿no? Si tenemos un paciente que nos da dudas respecto a una depresión, a una ansiedad, no dejemos de decirle o de consultar con un colega que nos ayude, que nos dé tranquilidad respecto a empezar el tratamiento, porque sin duda que dejar de fumar va a ser beneficioso y lo tenemos que hacer nosotros estando seguros, sabiendo que el paciente está seguro también en nuestras manos, así que trabajemos en forma multidisciplinaria y vamos a estar todos contentos y los pacientes también. Seguro, ¿no? Es una tranquilidad y en general nos ponemos de acuerdo con el psiquiatra. Bueno, yo le tengo que dar esto, bueno, entonces yo le bajo la medicación de acá, le pongo de allá. Lo mismo con la nutricionista, el que tiene tanto problema de peso. Y más, bueno, más allá de que uno dice, bueno, no comas esto o lo otro, bueno, vamos a la nutricionista, la incorporamos, hace la terapia psicológica. Bueno, esto es interdisciplinario. Y el tratamiento y el consejo breve o la intervención va desde la secretaria que lo recibe, el camillero que lo traslada, la enfermera, el médico, todos tienen que tener el mismo discurso y siempre alentador y tratando de resolverle la duda al paciente de acuerdo al rango de lo que sea la duda, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristina. La verdad que fue, creo que una charla muy interesante y que espero que haya les generado, el interés evidentemente lo generó, pero que hayan evacuado dudas y cualquier cosa, por supuesto, estamos a disposición. Totalmente. Así que bueno, muchas gracias. Que tengan muy buenas noches y nos vemos seguramente pronto. Gracias, buenas noches.